es martes, gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno y como cada martes, aquí tenemos el martes de Economía. Antonio Siriaco está con nosotros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y decano de Economía de Uno más Uno. Buen día, profesor. Bueno, Profesor, aquí ¿cuál es como su cada... lectura de lo que pasó ayer, Mira, no solamente en Estados Unidos, porque en Europa sí. también? Mira, Adalberto y Stanley, ya nosotros habíamos comentado que esa política del presidente Trump estaba llevando a una incertidumbre. Y cuando uno analiza todos los cuadros de la incertidumbre en política económica en Estados Unidos, en el mundo, en Europa, evidentemente que todo indica que hay un sentimiento de pesimismo. La Reserva Federal de Atlanta, que tradicionalmente trabaja con muchos indicadores, ha presentado un informe recientemente donde hay fue una encuesta que hizo, donde hay toda una expresión de pesimismo en los inversores. Y eso ha traído como consecuencia que las grandes bolsas hayan tenido una caída estrepitosa. Estados Unidos importó solamente en el mes de enero de este año más de 30.000 millones de dólares en oro. ¿Qué significa eso? Reserva. Eso significa que la gente está viendo que en el futuro inmediato puede haber una gran recesión y se está abasteciendo de oro como un mecanismo refugio. Ya eso es un indicador, evidentemente, de cómo el entorno, de cómo grandes inversiones, las grandes empresas están viendo que en el futuro va a haber una posible recesión por esa política de Donald Trump. Y como consecuencia, ¿qué espera una empresa si hay recesión? Que sus dividendos caigan. Y entonces sus acciones que se cotizan en bolsa va a traer como consecuencia que sus precios se derrumben. Y eso es lo que está ocurriendo. Precisamente ayer los mercados se derrumbaron todos. Sí. Por esa situación que se ha generado, por esa incertidumbre que se ha generado. Y la industria del automóvil. No, y precisamente el eléctrico, que es muy sensible, que además hay que decir lo siguiente, que ese sentimiento de pesimismo conlleva que, por ejemplo, el precio del petróleo se ha derrumbado. Y eso afecta evidentemente a aquellos vehículos que compiten con lo que usan combustibles fósiles. El caso de la gasolina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la industria automotriz eléctrica, los precios prácticamente se derrumbaron. Pero además, eso es un reflejo de la pérdida o posible pérdida que Tesla de los precios, ha tenido. ¿cómo se derrumbaron las acciones? Claro. De la principal industria Sí, eléctrica, de vehículos eléctricos de los Estados Unidos y con el hombre más potentado, ahora no solamente desde el punto de vista económico, sino también de vehículos. No, y además que tiene con el poder. Y que tiene cargos en el gobierno. Déjame decirte que Elon Musk y su empresa han perdido, después que tomó su posición en el gobierno, más de 2.000 millones de dólares. Dicen un 40%. Entonces, y todo eso se han devaluado y todo eso es fruto. Pero el tema de las acciones, ¿de quién dependen las acciones? Cuando tú vas a un mercado, por ejemplo, bursátil, y compras una acción, depende de los futuros dividendos que va a tener esa empresa. Si esa empresa va a tener dividendos, entonces el precio de las acciones de esa empresa suben. Pero como las expectativas que hay son expectativas pesimistas, y evidentemente cuando hay unas expectativas pesimistas hay que no va a haber demanda para comprar, ¿verdad?, en el mercado, y eso significa que eso va a reflejar una futura pérdida o disminución de las ganancias y se va a reflejar en el precio de las acciones. Eso es lo que está ocurriendo básicamente en el mercado en estos momentos. Y el presidente de Estados Unidos dio a entrever que una recesión puede estar muy cerca. Ellos plantean la recesión como un mecanismo de transición a un nuevo cambio, a un nuevo modelo. Yo creo que eso es un error, porque es como que un país, después que ha construido un poder hegemónico sobre la base, en los últimos años, en las últimas décadas, de una visión liberal, e incluso utilizó todas sus agencias para promocionar el libre comercio, entonces hoy en día un presidente fuera de ese establishment
hace lo contrario. Es como que se están tirando un tiro en un pie. Pero eso no será lo que ocurrió ayer, y digo lo que ocurrió ayer, deben saber los amigos Claro, televidentes, de que hubo un desplome Claro. de todos los indicadores De económicos. todos los indicadores económicos y básicamente de las en un acciones. día, y que el propio presidente a la víspera hablaba de que no descartaba una recesión Sí, económica, no. y lo decía por segunda semana consecutiva. Y esto pues... No, y con más razón, cuando da esas declaraciones, eso profundiza el sentimiento. pesimismo. El El sentimiento miedo de los pesimista y el inversionistas. miedo. Ayer, por ejemplo, dicen que Donald Trump no dio ninguna declaración pública, Que es una cosa rara. que es una cosa rara. O sea, y ya evidentemente parece que algunos asesores le han dicho que Cálmese. cálmese. El hecho de exponerse Recójase un constantemente y estar dando declaraciones, claramente eso trae dificultades. Pero ¿y usted cree que resistirá él? No va a resistir. Hoy Fíjate, viene. lo último que hizo fue imponer arancel a China. China respondió. Pero también Corea del Sur está respondiendo. Claro. ¿Pasa con México? No, y México también. Donald No, Trump. el caso de México y Canadá, que tienen un tratado libre de comercio. Claro, Es una violando violación. una violación. Una violación a ese tratado. Y no solamente eso, Donald Trump, a pesar de eso, tiene un viaje pautado para abril, Sí, para China. sí. Pero lo hace en un contexto de pleito. En un contexto donde los chinos responden precisamente a una situación. Es decir, que yo creo que... Pero también hubo anuncios que no se conocían, de que Estados Unidos comenzó a incrementar, a volver al intercambio comercial con Rusia, sin que haya todavía un acuerdo. Lo que ocurre es que parece, y eso es muy evidente, hay cierta sintonía entre Putin y Donald Trump. Esa es la realidad. Pero también hay un elemento de carácter geopolítico. Los chinos, después de la Guerra Fría, después del derrumbe de la Unión Soviética, ha habido un cierto vínculo entre China y Rusia. Y todo eso se ha expresado en la construcción de este nuevo orden, en el caso de los BRICS, ¿verdad? Interactúan juntos. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump en estos momentos es rompiendo Tratando de romperla. o tratando de romperla, porque el objetivo de Trump, más que Rusia, Porque es se le dio China. resultado una vez a Estados Unidos. No, y le dio resultados, recuerda Durante tú, la Guerra Fría. la famosa política de Kissinger de la diplomacia del ping-pong. Sí. Cuando en el año 73, básicamente va el presidente Nixon, va el mismo Kissinger y llevan un equipo de ping-pong. Y ahí entonces comenzó un proceso de penetración de industria norteamericana al mercado chino. Sí. Y ahí vienen también los procesos de reformas económicas, básicamente a partir de la reforma de Deng Xiaoping. Entonces, todo eso, eso rompió ese vínculo que había entre Rusia, la antigua la Unión Soviética con Pero China. el contexto hoy es muy diferente. No, totalmente diferente. Totalmente diferente, porque China ya es una potencia. Rusia, que la consideraban la cenicienta, aunque Rusia no tiene un poder como el que se le atribuye. Pero tiene un poder militar, tiene un poder militar muy fuerte, sí. y además Riquezas naturales y cosas. amenaza todo el entorno de Europa, que Europa no está desarmada. Sí. Entonces ese es el gran problema. Relativamente desarmada, porque la verdad es... No, pero o sea, no es el país Profesor, que después del 45, a partir de los conflictos que tuvo, comenzó un pero proceso lo que de pasó ayer, ¿eso es efímero? ¿Usted cree que...? No, yo creo que el mundo de Trump va a ser un mundo lleno de volatilidad. Las declaraciones del señor Trump van a causar muchos altas y muchas bajas. Las declaraciones y las acciones. Y las acciones, o posibles acciones, porque él toma una acción, luego echa para atrás y vuelve otra vez. Entonces, eso genera incertidumbre. Totalmente. Y esa va a ser la política. Y aquí, profesor, hoy llega una misión del Fondo Monetario Internacional. ¿A qué viene? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que el fondo siempre tiene una misión regular, porque eso es parte evidentemente de la famosa cuarta carta constitutiva a la cual la República Dominicana pertenece.
Y siempre el fondo hace sus recomendaciones. Ya, tú puedes adelantar que va a hacer recomendaciones en el ámbito fiscal. Yo creo que serán reiterativas. Son porque reiterativas. Le dicen, mire, macroeconómicamente la economía tiene estabilidad de precios, la economía está creciendo bien. Protocolarmente vienen los halagos. Sí, es una diplomacia. Halagos, Es una diplomacia. Y luego entonces vienen, vamos a decir, pero mira, los incentivos fiscales son demasiados, hay que, vamos a decir, ordenar y racionalizar el gasto público, pero también viene el tema del sector eléctrico, que esos son los temas básicamente reiterativos del Fondo Monetario Internacional. Hay dos temas importantes que son reiterativos, que es el tema de las exenciones y es el tema, evidentemente, del sector eléctrico. Hay un tema que quizás podría ser alabado por el Fondo Monetario, que es el tema de la incorporación y ejecución de la ley de responsabilidad fiscal, que tradicionalmente siempre ellos han sido partidarios. La proponían y que ya se está cumpliendo ya como una ley en ejecución. Pero esos dos temas, seguro que vienen. Ayer el presidente Luis Abinader reiteró que no tiene intenciones de hacer reforma fiscal. Yo creo que es un error, Pienso que es un error de él cerrar esa. Yo creo que la reforma fiscal debe hacerse de forma gradual. Y yo digo gradual porque tú puedes ir desmontando algunos, supongamos, y racionalizando algunos incentivos. A lo mejor tú no lo vas a eliminar, pero lo puedes racionalizar. En el sentido siguiente, en el sentido de que, por ejemplo, tú lo vas limitando. Mira el caso de la ley de gastos educativos. Eso no puede estar abierto. La ley de gastos educativos tiene que estar en función, obviamente, de grupos de ingresos, de clase media hacia abajo. Porque si tú lo dejas abierto, entonces los grupos de altos ingresos se van a beneficiar. Y como está ocurriendo. Como está ocurriendo. Y ponen sus hijos en el Caro Morgan. Y estamos hablando de élite. Claro, de élite. Entonces tú ahí estás haciendo ese incentivo, lo está haciendo muy regresivo. Un incentivo para clase media. Baja. Clase media hacia abajo. Bueno, se suponía, pero la clase media hacia abajo no tienen escuelas públicas ya. Pero está bien, pero tú se lo dejas o a determinados grupos que tú sepas que pueda tener esa opción. Pero si lo dejas abierto, entonces quienes se van a beneficiar son aquellos que tienen muchos recursos. Claro. Entonces, yo puse ese ejemplo es que el gobierno, como un mecanismo. El presidente Abinader no quiere conflicto y no hay manera de lograr consenso cuando se habla de impuestos. Olvídese de eso. Pero mira por qué yo creo que él no puede cerrarse así. Por ejemplo, es el hecho de que hay obras que hay que concluir. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS la aplicación del monotributo. Sí. Ojalá que el Fondo Monetario Internacional pueda también proponer esa aplicación dentro de un aspecto de formalización de las pequeñas empresas, lo cual va a mejorar todo el tema de la formalización y además te va a generar toda una capacidad potencial recaudatoria en el futuro. Sí. Entonces yo creo que son elementos parciales y graduales que hay que aplicar. Y eso no implica que tú tienes que aumentar tasas ni aumentar impuestos, sino una racionalización en el sentido de eliminar a los grupos de altos ingresos y entonces dejárselo a los grupos medianos hacia abajo. Ojalá lo escuchen, profesor. Claro. Ojalá lo escuchen y demos pasos certeros en ese sentido. Pues se nos acabó el tiempo. Bueno, pero vamos a seguir en esa dinámica. Vamos a seguir en esa dinámica, porque hay mucho Trump. Hay mucho Trump. Queda Trump para rato. Vamos a ver lo que va a pasar hoy. Los mercados internacionales. Así es. Damas y caballeros, mientras tanto, la invitación queda abierta para que volvamos a juntarnos mañana aquí en otra entrega de este, su telediario. Buen día.